Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la sesión en el esquema que hemos trabajado en las clases anteriores, que fue presentar una especie de prueba de ensayo que les sirva de referencia. El esquema, tal como se los he dicho en las dos veces anteriores o las tres veces anteriores, es primero tres situaciones. La primera es presentar un ejercicio de derivación implícita. El segundo es presentar una gráfica y que ustedes realicen un estudio analítico de todo lo que allí visualizan. Dominio, asíntotas si las hay, valores máximos, mínimos, las concavidades, punto de inflexión. Y finalmente un problema de optimización. Y ahí en el problema de optimización yo me voy a concentrar o a limitar el marco teórico donde la figura sea un triángulo rectángulo. Y allí ustedes pueden aplicar las fórmulas trigonométricas, el seno, coseno, tangente, o bien el teorema de Pitágoras. Vamos a proceder entonces en ese tipo de ejercicio. El primero dice, usando derivación implícita, hallar primera y segunda derivada de y igual raíz cúbica de x más la raíz cuadrada de x menos 2. En el punto x igual a 6. X igual a 6. Como dice, derivación implícita, y ahí tenemos la función en forma explícita. La debemos transformar. Se me desarmó ahí el borrador. Dejémoslos por acá. Presentemos nuestra función en la forma explícita. Raíz cúbica de x más la raíz cuadrada de x menos 2. Y eso será equivalente a y al cubo igual a x más la raíz cuadrada de x menos 2. Y ahora entonces derivamos esto, tal como nos dicen allí usando derivación implícita. La derivada de la potencia es de 3 veces el y al cuadrado por di de x. Y aquí tenemos la derivada del x, que todos sabemos que es 1, y esto es un medio. Bajamos la potencia, mantenemos la función y le quitamos 1 a la potencia y derivamos. Y nos va a quedar 1 más 1, 2 veces la raíz cuadrada de x menos 2. Entonces vamos a proceder de inmediato a calcular la primera derivada y la vamos a reservar por allí. Si x vale 6, vamos a tener que el y es raíz cúbica del x, que es 6, más la raíz cuadrada del 6 menos el 4. Raíz cúbica del 6
más el 2, que es 4, y raíz cuadrada de 4, que es 2. Y ahí nos queda 6 más 2 son 8, y la raíz cúbica de 8, que es 2. Por lo tanto, el puntito tiene coordenadas 6,2. 6,2. Vamos a calcular esta derivada de I de X cuando el X sea 6. Aquí vamos a tener el I es 2, 4, 12. Igual, ¿dónde estamos? Acá, 1 más 2 por 2. 2 por 2. Nos queda 1 más un cuarto, que son 5 cuartos. 5 cuartos. Esto lo podemos borrar. 5 cuartos. 12 veces I de X en X igual a 6. Entonces 5 sobre 4. Y nos queda, eso va a implicar que la primera derivada de I de X, entonces 5 sobre 48. Y eso lo escribimos aquí. De I de X, 5 sobre 48. Ahora borramos. Vamos a borrar todo. Eso también lo vamos a borrar. Y queremos ahora la segunda derivada. Segunda derivada. Segunda derivada. Ahí, si visualizamos, tenemos aquí, la vamos a escribir. 3 veces I cuadrado de I de X y 1 más, esta la escribo 2 veces, o un medio, y X menos 2 elevado a menos un medio, para hacer más cómoda la derivada. Ahora sí, lo que estaba comentando, que ahí, o lo que quería comentar, que ahí está la derivada de un producto. Entonces, la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Entonces, 3 veces el I al cuadrado por la derivada, que es de 2I de X2. Según, ahí estoy utilizando otra notación. La segunda por la derivada de la primera, que soy 6 veces I por DI de X. 6 veces I por DI de X. Entonces, la primera por la derivada de la segunda y la segunda por la derivada de la primera. Estamos en derivada implícita. 2 por 3 son 6 veces I por DI de X. Y la derivada de una constante que es 0, y aquí derivamos menos un cuarto, X menos 2, menos 3 medios. Ahora reemplazamos, vamos a reemplazar. ¿Qué vamos a reemplazar? Cuando el X valga 6 y de I de X, de I de X es 5 sobre 48. Y el I es 2. El I es 2. Reemplacemos. Entonces tenemos, el I es 2, aquí tenemos 4, 12. De 2I de X2 más
el 6 por el i. El i que es 2 y de i de x que es 5 sobre 48. 5 sobre 48. 5 sobre 41. Ahí sí que lo estoy haciendo bien. Menos un cuarto y el x es 6, queda 2 elevado a menos 3 medios. Y ahí se despeja la segunda derivada de 2i de x2 en x igual 6. Nos va a quedar esta cantidad menos 1 sobre 4 por 2 elevado a menos 3 medios, menos, aquí tenemos 60 sobre 48. ¿Por qué 60? Porque son 2 por 6 son 12 y por 5 son 60 y dividido por 12. Bueno, con bastante calma, paciencia, y ahí vamos a lograr la forma más simple para esa derivada. Ahí tenemos entonces un primer ejercicio, el cual a ustedes se les va a presentar el día miércoles. Tiempo a lo más 10 minutos. ¿Cierto? En menos de 10 minutos ya debe estar ahí ese ejercicio, si lo hacemos en forma lenta, ya, a lo más 10 minutos, no cometemos errores, tendríamos los 20 puntos de esa pregunta. Pasemos al la segunda situación. Borremos todo. La segunda se presenta la gráfica de una función. Entonces, número 2, se tiene la gráfica de quién. Yo les comenté que iba a seleccionar un ejercicio donde no existiera la derivada en un punto. ¿Ya? En un punto. O sea, esas que terminan así en punta, valor absoluto, pues ahí no existe la derivada en el cero, que no la habíamos trabajado. Se presenta la gráfica de la función f de x, 2x elevado a 5 tercios menos el 5x elevado a 4 tercios. Aquí está la gráfica. La vamos a hacer por aquí para aprovechar ese espacio. Entonces, tiene esta forma. Vamos a buscar. Tiene aquí, llega hasta el 0. Llega hasta el 0, volvemos a parte. Llega hasta el origen. Ahí llega, baja y después sube. Bueno, entonces aquí ustedes tienen que visualizar. Tienen que darse cuenta que aquí hay un máximo y que aquí hay un mínimo. ¿Ya? Y aquí hay, ¿cierto?, con máximo mínimo, entonces tiene que haber un cambio de la forma de la concavidad. Tiene que haber un punto. Tiene que haber un punto. Entonces, por aquí tiene que haber un punto de inflexión. Todo lo relacionado con la primera derivada. Entonces, primera derivada. ¿Qué información me va a entregar la primera derivada? Valores críticos. ¿Qué son los valores críticos? Los valores críticos son los candidatos a máximo o mínimo. ¿Cómo se obtienen los valores críticos? Donde la derivada es igual al valor 0. O donde no existe la derivada. Así sacamos los valores críticos.
Ya. Teniendo los valores críticos, presentamos en una tablita y ahí en la tabla vamos a sacar los intervalos de monotonía. ¿Qué son los intervalos de monotonía? Son los intervalos donde la función crece o donde la función decrece. Y por el criterio de la primera derivada, si esa primera derivada crece, porque aquí está creciendo, crece la función, y aquí decrece, ahí hay un máximo. Entonces, aquí decrece la función y después crece. Por lo tanto, ese puntito tiene que ser un mínimo. Eso me dice el criterio de la primera derivada. Nuestro trabajo es encontrar, eso bueno, la gráfica me dice que es el 0, pero aquí nos falta el otro. Todo eso con la primera derivada. Borremos y aprovechemos ese espacio. Entonces, f', tenemos 2, bajamos la potencia, 5 tercios, y le quitamos 1 a la potencia. 2 tercios. 2 tercios, ¿cierto? Sí. Menos el 5 por 4 tercios, el x, 4 tercios menos 1 tercio, menos 1 son 1 tercio. 4 tercios menos el 1, que son 3 tercios, 1 tercio. Ahí tenemos. Factorizamos, porque aquí tenemos 1 tercio, 1 tercio. Vamos a factorizar. F' de x, y nos vamos a tener 10 tercios, x 2 tercios, menos 20 tercios, x elevado a 1 tercio. Factorizamos f' de x por 10 tercios y x elevado a 1 tercio. 1 tercio. Aquí es 10, aquí es entonces x elevado a 1 tercio. Menos aquí hay 20, aquí hay menos 2. Menos 2. Ahí tenemos. Entonces, valores críticos. Donde la derivada es igual a 0 y donde la derivada no existe, solamente se da donde la derivada es igual a 0. Si la derivada es igual al valor 0. Y aquí vamos a tener, no consideremos el 10 tercios, y vamos a tener x elevado a 1 tercio igual 0 y el x elevado a 1 tercio menos 2 igual 0. Y esto es x igual 0. Y esto es raíz cúbica, es x 1 tercio igual al 2, elevamos al cubo, 2 al cubo, 8. Y ahí me resulta x igual a 8. Tenemos los valores críticos, eso que yo presenté aquí en especie de resumen. Nos vamos a la tablita. Y en la tabla sale toda la información. Hay que tener cuidado. ¿Qué vamos a poner allí? Escribamos la primera derivada, porque la voy a necesitar en algún rinconcito para acá. Esto lo podemos borrar. La primera derivada, pongámosla acá, f' de x igual, esto es 10 tercios, x elevado a 1 tercio, x elevado a 1 tercio menos 2. Ya. Ahora podemos borrar, nos tenemos que quedar con eso. Entonces estamos ya visualizando que ese valor tiene que corresponder al 0. Bueno, está en el origen hoy. Y este tiene que ser el 8. Entonces aquí
En el 0 tiene que haber un máximo y aquí en el 8 un mínimo. Eso me tiene que mostrarse aquí en la tablita. Y aquí en la tabla ponemos el dominio. Dominio, de todos los reales, desde menos infinito a más infinito. Ponemos el 0, ponemos el 8 y los factores que me aparecen allí en la derivada. El x elevado a un tercio, el x elevado a un tercio menos el 2 y la derivada. La derivada. Se forman sus intervalos, de menos infinito al 0, del 0 al 8 y del 8 a más infinito. De menos infinito al 0, del 0 al 8 y del 8 al más infinito. Aquí, como es raíz cúbica, eso es negativo, eso es positivo y eso es positivo. Esto es negativo, eso es negativo y esto es positivo. Ya. Menos por menos es más por menos es menos y más por más es más. La función es creciente. Creciente, ¿dónde es creciente? Donde tenga el signo más. Entonces, desde menos infinito al 0, unión del 8 al más infinito. Esto es el 0, eso es el 8. Y es decreciente, ¿dónde es decreciente? En el intervalo de 0 al 8. Ahí tenemos. Lo más importante, no dejé el espacio suficiente, pero lo vamos a tener que borrar. Aquí, borremos. El punto P sub 0, cuando el X es 0 y la imagen es 0, este es el 0, pasa de más a menos, es máximo. Ahí tenemos el valor máximo, ya que siempre hablamos de máximo relativo porque no estamos limitando a un cierto intervalo. Y el otro puntito es 1, que es el 8, y calculamos la imagen. 2 raíz cúbica de 8, que es 2, a la quinta. Y el 5, el 2 a la cuarta. Y esto es 2 por 32 y el 5 por 16. Y esto es 64 y esto es 80. 80. Y la diferencia, menos 16. Entonces, el puntito 8 menos 16, ese puntito, entonces este es menos 16. Ese es mínimo. Mínimo relativo. Ahí ya estamos, se podría decir, en algo más del 50% de esta pregunta. Borramos y pasemos todo lo que podamos mencionar con respecto de la segunda derivada. Borremos. ¿Qué información vamos a tener de la segunda derivada? ¿Qué información? Vamos a tener allí
donde eso, ¿cierto? La concavidad. Concavidades. Las concavidades. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Y donde haya cambio de concavidad, tenemos los puntos de inflexión. No todas las gráficas tienen punto de inflexión. Punto de inflexión. Los puntos de inflexión, donde la segunda derivada la igualamos al valor cero. Es lo que vamos a hacer. Por eso que tuve la precaución de escribir allí la primera derivada. Derivemos. F segunda de x, tenemos 10 tercios, bajamos la potencia, 1/3, x elevado a menos 2/3, es un producto ahí. Es un producto. Dejemos este afuera entonces. Y x elevado a 1/3 menos 2 y más la primera es esta, x elevado a 1/3 por la derivada de la segunda, que es 1/3, x elevado a menos 2/3. Ahí. F segunda de x, 10 tercios. Dejemos como denominador, parece que es más simple. Aquí tenemos 2 tercios. Y después sumamos la fracción. Tenemos 3 veces x elevado a 2/3. Y el numerador x elevado a 1/3 menos 2. Y aquí más lo mismo. Más ¿quién? X elevado a 1/3. Por x elevado a menos a 2/3. Faltó el 3 acá. 2/3. Ya. Ahí está la segunda. Podemos sumar aquí, agrupar. Podemos agrupar. Podemos agrupar f segunda de x, 10 tercios, y aquí nos queda 3 x elevado a 2/3, y aquí sumamos 2 x elevado a 1/3 menos el 2. Menos el 2. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos allí? Si f segunda de x es igual al valor 0. El numerador. 2 veces x elevado a 1/3 menos el 2 igual al valor 0, x elevado a 1/3 igual al 1, por lo tanto el x es el 1. Ahí se anula la segunda derivada. Además, no va a existir la segunda derivada cuando el x sea 0. Por acá. Cuando el x es 0. Ya. Lo mismo que hicimos para la primera tabla, donde presentamos la primera derivada, donde hicimos esa tablita, lo vamos a hacer en la segunda, para la segunda derivada. Eso no. Ya. Entonces tenemos acá el 1 y el 0. El 1 y el 0. Para mantener la
la segunda derivada. Hacemos lo mismo, ponemos menos infinito, el 0, el 1 y más infinito. Y todo lo que interviene allí, que es el 2, que factoricemos por 2 allí, 2 x elevado a un tercio podríamos hacerlo más simple acá. Vamos a poner el 20 allí, entonces vamos a poner x elevado a un tercio menos 1, pensando que esto es el 20. Y en el denominador, 3 por 3 son 9, entonces el x elevado a 2 tercios. Y ahí ponemos la segunda derivada, porque los factores no me cambian el signo, porque son positivos. Ponemos los términos nomás, que contienen la variable. Aquí nos va a quedar negativo, negativo y ahí positivo. Aquí es negativo, pero está elevado a potencia par, por lo tanto eso es positivo. Y eso es positivo, y eso es positivo. Ya. Menos por más es menos, menos y más. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Es cóncava hacia abajo, donde la segunda derivada es negativa. Es lo que me dice la gráfica. ¿De dónde hasta dónde, entonces? Desde menos infinito al 0, unión del 0 al 1. ¿Por qué el 0 no lo estoy poniendo allí? Porque la derivada no existe. No, entonces no puedo ponerlo. Aquí, cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo. Y aquí, entonces, y ahí cambia de concavidad. Cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. ¿Arriba dónde? Un intervalo del 1 a más infinito. ¿Y qué nos faltaría? Donde hay cambio de concavidad. Donde hay cambio de concavidad, ese puntito es el punto de, ese punto de inflexión. Ahí, en el 1. Borremos acá para tener toda la información que nos interesa en P sub 3, si el X vale 1, vamos a tener, esto es 2 y eso es 5, menos 3, punto de inflexión. Y ahí está la respuesta, ¿ya? Bueno, ahí tenemos cuál va a ser la situación problemática en lo que está acá, lo que está aquí. Se integra a la gráfica de una función y ustedes visualizan ahí. Van a visualizar. O sea, de alguna manera, tiene que su análisis, sus valores, ya tienen que coincidir con lo que están visualizando ustedes. En este caso, tenemos un valor máximo, un valor mínimo. Valor máximo, un valor mínimo. Y ahí debería haber un punto de inflexión, ¿sí? Debería haber un punto, cambio de concavidad. Cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. La información distinta que en el 0 ya quedaría abierta para la concavidad. Eso. Pasemos a la tercera situación, donde se presenta un problema de optimización, donde hay una función que uno tiene que maximizar o minimizar sujeta a ciertas restricciones. Y
Tal como lo he comentado, nos vamos ahí a concentrar, a utilizar algún ejercicio donde, se me perdió el lápiz, donde aparezca figurita que sea triángulo rectángulo. Ya, veamos el que está aquí. Número 3 dice, el enunciado esto lo está allí en la plataforma, sé que es bastante largo y yo lo voy a describir solamente. Dice, un hombre está en el punto A sobre una ribera de un río recto que tiene 3 kilómetros, de ancho, 3 kilómetros, y desea llegar a un punto B, y desea llegar a un punto B 8 kilómetros corriente hacia abajo, en la ribera opuesta, tan rápido como sea posible. Tan rápido, eso quiero minimizar el tiempo, tan rápido como sea posible. Podría remar en su bote, cruzar directamente a un punto C. Y después correr hasta B. Podría ser una alternativa. Podría remar en su bote, cruzar directamente el río hasta el punto C y correr hasta B. O podría remar hasta B. Podría remar hasta B. Ahí. O bien remar hasta un punto D, entre C y B, y luego correr hasta B. Entonces tenemos esto que es 3, eso que es 8. Entonces, concentrémonos en esta situación. Vamos, entonces este es, llamémosle L1 y llamemos L2. En la figurita donde tenemos que utilizar triángulo rectángulo. Si a esto le ponemos X y a eso le ponemos, esto es 8. Si eso es X, esto es entonces 8 menos X. Y esto es L1. Llamémosle L2 a este pedacito, que es 8 menos X. Entonces, esto es 3. Me faltaba un dato. Entonces aquí tenemos triángulo rectángulo. Sabemos que el espacio es velocidad faltó esa información. Faltó la velocidad. Si puede remar, de su 1 le vamos a llamar, para remar, es 6 kilómetros por hora. Y puede correr, velocidad 2, 8 kilómetros por hora. Faltó esa información. Entonces me estoy concentrando en L1. Entonces, ¿qué es lo que es L1? L1 es, por Pitágoras, es 3, 9, porque es 3 al cuadrado,
9 más x al cuadrado. Entonces, ahí tenemos L1. Bien, vamos a plantear en lo otro L2. Tenemos una situación y la otra situación. Tenemos L2, que es 8 menos X. 8 menos X. Eso es L2. Entonces, se desea minimizar el tiempo. O sea, minimizar el tiempo. El tiempo es igual a T sub 1 más T sub 2. T sub 1 más T sub 2. Y el T sub 1 será entonces el L1 sobre el B sub 1. Y el T sub 2, el L2, es 8 menos X por el B sub 2, que son el B sub 2. Después reemplazamos la cantidad, que es el L2 también. Antes de borrar, una nueva visualización, la figura que se presenta o que se va a presentar, donde se utiliza el triángulo o rectángulo. Y ponemos allí la información que falta. En este caso, ya, nos estaba faltando eso y eso. Bueno, esto como es 8, esto resultó bastante bien directo. Entonces reemplacemos, va a quedar en función del X. El T de X, el T sub 1, el T sub 1 que es el L, la raíz cuadrada de 9 más X cuadrado sobre la velocidad 1 que es 6, más el T sub 2 que es 8 menos X sobre B sub 2 que es 8. Ahí tenemos entonces la expresión que hay que minimizar. Es lo que vamos a hacer. En la derivada tenemos un medio, porque tenemos el 6. Uno sobre 6, el 1 medio del 9 más X cuadrado menos 1 medio por la derivada de esa que son 2X. Y eso allí no va. Y más, va a quedar menos entonces, menos 1, menos 1 octavo. Menos 1 octavo. Aquí simplificamos, y eso lo igualamos al valor. Dejémoslo allí nomás porque después vamos a tener que volver a derivar. T' de X, pero démosle otra presentación. Es X, 6, raíz cuadrada. El 6, la raíz cuadrada del 9 más X cuadrado. Y ahí tenemos el X. Es X. Menos 1 octavo. Y eso sí lo igualamos al valor 0. Hay que trabajar allí. Eso vamos a escribirlo. T de X, 9 más X cuadrado sobre 6 menos 8 menos X sobre 8.
¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos sacando valores críticos. X 9 más x cuadrado igual a 6 octavos, que son 3 cuartos. 3 cuartos. Elevamos al cuadrado. Elevamos al cuadrado, queda x cuadrado, 9 más x cuadrado igual a 3 cuartos. 3 cuartos. 4x cuadrado, 27 más 3x cuadrado. X cuadrado igual a 27. El x3, raíz de 3. De raíz de 3. Ese es el x, entonces. Tres por raíz cuadrada de 3, que es 5,2. 5, casi 5,2. 5,2 aproximadamente. 5,19. Bueno, 5,2 podría ser. Ahí tenemos. Ahora hay que verificar que realmente tenemos un mínimo. Bueno, lo borré, pero sin chequear si estaba bien la operación aritmética. 4, 3 por 9, 4, sí. Verificación. Verificación. Como queremos minimizar, esto debería ser mayor que 0. La segunda derivada, debería darse eso. Derivemos. Segunda derivada. Uno sobre 6, dejemos afuera ese. El denominador al cuadrado, o del 9 más x cuadrado. El denominador, 9 más x cuadrado, por la derivada del numerador, que es 1, menos el numerador por la derivada del denominador, por esa derivada, que eso va a ser 2 veces la raíz de 9 más x cuadrado, y por la derivada de esa, que va a ser 2x. Simplificamos el 2, lo simplificamos. Y la segunda derivada, 1 sobre 6. Aquí multiplicamos, va a quedar 9 más x cuadrado menos x cuadrado. Y estos los juntamos, va a quedar 9 más x cuadrado elevado a 3 medios. Y ahí me resulta 3 medios de 9 más x cuadrado elevado a 3 medios. Y eso es mayor que 0, ¿cierto? Por lo tanto, para fx se tiene el tiempo mínimo. Se verifica, entonces, si x es 3 raíz de 3, se tendrá el mínimo
para llegar al punto B, parece que le puse. Ahí tenemos, ¿ya? Hay otro análisis que también uno puede hacer, como aquí tenemos planteaba ahí tres alternativas. Primero remar y después correr. La uno, la otra la que hicimos, remar y correr, y la otra solamente remar. Que son los valores, que serían los valores críticos. En el 0, en este que logramos, y en el B, en el 8. Pero este es el mío. Es otra alternativa que se utiliza analizando los valores críticos. Bien, jóvenes, eso ha sido una tercera prueba de fallo que les mostré, ¿ya? Les voy a subir 2 ejercicios más que tengan que ver con optimización, y ahí está indicada la función que hay que optimizar, ¿ya? Optimizar. Bueno, vamos a terminar la clase, entonces, para si es que me quieren hacer algún comentario.